Otro par analógico bien frecuente es el denominado terminología. ¿En qué consiste? En que te dan una palabra usualmente culta y el segundo elemento forma parte de su definición, o sea, lo que esa palabra alude o se refiere. Por ejemplo, lacustre es relativo al lago. Por ejemplo, nuestro lago Titicaca es un lago navegable, o sea, permite ¿qué cosa? La navegación lacustre, la navegación en las aguas del lago. ¿Te das cuenta? Simbolismo, cuando un animal o un objeto representa algo. Por ejemplo, el cetro, esa vara que lleva el rey, ¿no es cierto? El monarca, el soberano. Entonces, el cetro es símbolo, ¿no?, de su poder real. El cetro representa el poder. Luego tenemos autor-obra, en el que una persona elabora un producto, en este caso el orfebre. Profe, ¿qué cosa es el orfebre? Es el artesano que trabaja con metales preciosos, oro y plata. ¿Y qué cosa hace con el oro y la plata? Joyas, alhajas o dijes. Ahí está. Luego también tenemos el par analógico denominado materia prima producto, que a partir de un elemento se obtiene un producto. En este caso está hablando de la cochinilla. La cochinilla es un insecto que crece en la tuna, en la hoja, ¿no? Y a partir de ese animalito se obtiene un tinte natural, un tinte que inclusive se exporta, ¿no? Y que es utilizado ese tinte en la producción de medicamentos, en la industria de cosméticos, inclusive de productos alimentarios, porque es un tinte natural, ¿no? Luego tenemos el complemento, cuando dos elementos existen independientemente, pero concurren a realizar una función en común. En este caso el violín, ¿no? Es un instrumento de cuerdas, pero que se percuta ¿con qué? ¿Palito? ¿Una vara? No, eso tiene su nombre. Un arco, así se llama. Complemento, ¿no? Luego tienes correspondencia, no confundas, ¿eh? Algunos lo confunden. Mira, complemento, existen independientemente pero concurren a realizar una función en común. Acá no cumple ninguna función, sino que la presencia de uno por correspondencia, ¿no?, por reciprocidad, exigen la presencia del otro elemento. Por ejemplo, si hay un deudor, una persona que debe un dinero, ¿no es cierto? Hay una persona que prestó ese dinero. Entonces, ¿qué ponemos acá? Prestamista podría ser, pero hay una palabra culta que debes aprender. El acreedor. El acreedor. Si hay un deudor, es que hay un acreedor. Si hay un acreedor, es que hay un deudor, ¿no? Por una correspondencia. Luego tenés antiguo moderno, cuando me da idea de evolución, ¿no? Que gracias a la técnica, a la ciencia, ha evolucionado. Entonces, antiguamente los partos, ¿no?, se atendían con una comadrona, una persona que atendía partos por experiencia. Ahora tenemos un profesional de los partos, que vendría a ser una obstetriz. Obstetriz. Cuando es varón es obstetra, ¿ya? Los dos se encargan de atender partos, ¿no?, alumbramientos. Luego finalmente llegamos a agente. Por favor, hagamos un pacto. Agente es persona, animal, cosa o proceso. Recuerda, agente es persona, animal, cosa o proceso. Tenemos agente función. El escalpelo es un instrumento del cirujano. Es como un cuchillito, como un tipo de bisturí. Ahí está. Si el escalpelo, ¿cuál es su función? Si es como el bisturí, entonces sirve ¿para qué? Para practicar incisiones, ¿sí o no? O sea, para hacer cortes, ¿no? Agente lugar. Operación, ¿pero qué operación? ¿Operación militar? ¿Operación matemática? No, operación justamente quirúrgica, lo que hace el cirujano. ¿Y dónde lo realiza la operación? En un ambiente del hospital. ¿Y cómo se llama ese ambiente? El quirófano. Muy bien, la sala de operaciones, correcto. Luego tienes agente instrumento. En este caso es un deportista, esgrimista. El esgrimista es un deportista que utiliza una espada, ¿no? En este caso, ese tipo de espada de punta roma se llama el florete. El esgrimista utiliza su florete, ¿no? Luego tienes agente cualidad o agente característica también lo llaman, ¿no? Donde el elemento tiene algo que lo distingue, que lo caracteriza. La oveja es un animalito manso, ¿sí o no? Entonces la cualidad de la oveja es la mansedumbre. La mansedumbre. ¿Correcto? Y finalmente tenemos los casos de sinonimia y antonimia. Sinonimia cuando son palabras de parecido significado.
Se dice del hombre que es un animal gregario, o sea que nos gusta relacionarnos entre nosotros. O sea, un sinónimo de gregario sería sociable, ¿no? Pero que no es patrimonio del hombre, también existe en el mundo animal, ¿no? Las fieras, por ejemplo, los leones son seres gregarios, las abejas son seres gregarios, ¿no? Viven en colmena, ¿te das cuenta? Sociable. Y antonimia cuando me da oposición de significado entre las palabras. Aurora, primera luz del día, ¿no? Amanecer. Y el antónimo sería ocaso, ¿no? Ocaso cuando está terminando el día, el sol se oculta. De esta manera, jóvenes, estamos terminando esta sesión. No hay, por el momento, desarrollo de boletín. Recuerda que me debes una tarea anterior. Solamente algunos alumnos han entregado. Por favor, dedícate a eso. Y esto sí lo vas copiando en tu cuaderno. Pero no le tomes foto, no es necesario. Tenlo ahí en tu cuaderno y para la próxima clase hacemos la parte práctica de analogías. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima.